Cuenta la leyenda que Hércules, el semidios hijo de Zeus, se enfrentó a su destino. No se sabe ni dónde, ni cuándo, ni si ocurrió realmente. Pero la leyenda dice que Hércules se encontró un día mientras iba caminando por un camino una bifurcación. En una de las bifurcaciones se encontró con una diosa que le ofreció todo tipo de lujos imaginables, que no conocería el miedo ni el dolor y que todos sus deseos serían satisfechos. En el otro camino, sin embargo, se encontró con una diosa que era un poco menos ostentosa que la primera y lo que le ofreció fue sacrificio, trabajo duro y recompensas, pero solo en base a su esfuerzo. Eso sí, era el camino de un dios, el camino que lo convertiría en la persona que estaba destinada a ser. Te podrás imaginar cuál fue el camino que eligió, ¿no? ¿Por qué? Porque actuó con coraje y valentía, actuó con virtud y así se forjó la leyenda. Porque al final la historia está completamente llena de gente que ha actuado con coraje y valentía. Y por eso son y serán recordados eternamente. Tenemos a gente como Winston Churchill, los 300 espartanos que se enfrentaron a Jerjes o Ana Frank, entre muchísimos otros. Y es que al final las historias que más nos gustan a las personas son aquellas que nos inspiran y que nos hacen querer ser mejores. Muchas de estas historias de valentía y coraje son las que nos trae Ryan Holiday con su libro La llamada del coraje. La fortuna favorece a los valientes. Así que si quieres saber más sobre una de las 4 virtudes estoicas, en este caso el coraje, quédate hasta el final. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? ¿Cómo sería tu vida si te atrevieses a hablar, a actuar y a arriesgarte? Ryan Holiday, el estoico moderno de nuestros tiempos, explora el coraje no como un rasgo heroico reservado a unos pocos, sino como una actitud ante la vida. Es una decisión diaria que todos podemos y debemos hacer. En el caso de que no lo sepas y quieras averiguar un poco más sobre el estoicismo, te dejo por aquí un vídeo en el que puedes ver de qué se trata. Pero bueno, básicamente, en resumidas cuentas, una de las principales ideas que mantienen los estoicos es actuar con virtud. Y la virtud, a su vez, se basa en 4 puntos cardinales: coraje, justicia, templanza y sabiduría práctica. Entonces aquí vamos a explorar la primera de ellas, lo que es el coraje. Una de las cosas que más me ha gustado del libro es que no te cuenta qué es el coraje como tal, sino que lo que hace es una recopilación de historias de muchísimas personas que han actuado con coraje a lo largo de su vida y que gracias a esas actuaciones o esas decisiones que tomaron en su momento son leyendas de nuestro tiempo. Estas personas, por haber tomado la decisión correcta, tienen un sitio reservado en la historia. Evidentemente yo no voy a explorar todas las historias porque eso te lo dejo a ti para que lo leas, pero sí que es cierto que lo que voy a hacer es contarte las principales ideas que me ha dejado. La primera de ellas es que el coraje no es espectacular, es algo cotidiano. Olvídate de las gestas heroicas que cuentan las leyendas. El coraje real está en lo pequeño, en decir la verdad cuando es incómodo, en hablar cuando todo el mundo calla ante una situación que no es correcta y en dar un paso adelante cuando presencias una injusticia. Cada día nos enfrentamos a microdecisiones que requieren de coraje y es en cada una de esas decisiones en donde se va construyendo el carácter. El enemigo número 1 es el miedo. Y aquí el autor lo deja claro. Todos sentimos miedo. Todo el mundo siente miedo. Pero el problema no es el miedo como tal. El problema es obedecerle. El miedo realmente forma parte de nuestra vida desde hace miles de años porque es un mecanismo de defensa que nos ha servido para sobrevivir. Nos ha protegido a lo largo de la historia. Pero también nos paraliza, nos limita. Nos impide hablar, crear, cambiar, hacer mejor las cosas.
nos impide llegar a nuestro máximo potencial. Ya sea hablarle a la persona que nos gusta, ya sea empezar un negocio, ya sea prepararte para una carrera en la que la tienes todas contra ti, o ya sea empezar un canal de YouTube. Yo mismo siento miedo cada día que me siento frente a mi móvil a grabar un vídeo porque, claro, hay una parte de mí que dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Pero lo que tengo que hacer es saber que está ahí y enfrentarme a él porque sé que al final esto, lo que estoy haciendo, requiere coraje. Al igual que muchas otras cosas en la vida requieren coraje y todos somos capaces de hacerlo. La clave no es eliminar el miedo, eso es imposible. La clave es saber vivir con él, sentirlo y actuar de todos modos a pesar de ello y no dejar que te detenga. La mayoría de personas no se atreven a hacer las cosas. En la historia, quienes marcaron la diferencia no fueron los más inteligentes ni los más poderosos. Realmente fueron los que se atrevieron. Atreverse es raro porque implica tomar riesgos, pero también es lo que da sentido a la vida. La mayoría de gente elige estar en la comodidad, quedarse en su zona de confort. En cambio, los valientes eligen actuar, tomar riesgos. Los valientes eligen lo correcto. Y ahí es donde está la diferencia. A esos valientes les llamaron locos muchas veces, porque el coraje es de locos, pero aún así se atrevieron. A pesar de los costes, a pesar de la resistencia, a pesar de tener todo en contra, no fue fácil, pero lo hicieron y al final mereció la pena. Muchas veces ya sabes lo que tienes que hacer, pero también nos vemos paralizados por el ¿y si fallo? ¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo? ¿Y si pasa cualquier otra cosa que me pueda afectar? La pregunta real que debemos hacernos en este punto es ¿y si no lo hago? ¿Y si me arrepiento toda la vida? El coraje es elegir lo correcto, incluso cuando te tiembla la voz. No hay nada peor en la vida que arrepentirse de todas aquellas cosas que no intentaste. Porque piénsalo de esta manera, al final todo se olvida, o sea, la gente está tan centrada en sí misma que lo que hagas tú igual puede que hagas algo que sientas que te dé miedo o que vayan a hablar de ti, pero si realmente te apasiona, simplemente hazlo. La gente al final se va a olvidar de ti. No todo el mundo está centrado en sí mismo, son unos egocéntricos. Entonces tú simplemente haz lo que quieras, lo que te apetezca. Actúa con coraje y valentía y ya verás que todo es posible. El momento ideal es ahora, precisamente porque no lo es. Nunca hay un momento ideal para hacer algo. Hay una frase que me gusta mucho que es como el momento perfecto para plantar un árbol fue ayer o algo así, ¿no? Y el segundo momento más importante para plantar un árbol es ahora mismo. Así que simplemente hazlo. Ten claro que se van a reír de ti, te criticarán, hablarán a tus espaldas. Van a intentar quitarte tus sueños e ideas de la cabeza a toda costa. Pero estas personas, ¿por qué hacen eso? Porque al final son los cobardes los que hacen lo posible para que los valientes no cumplan sus sueños y objetivos. Porque realmente con tus triunfos y tu valentía les estás atacando a ellos. Como decía antes, al final la gente solo piensa en ellos mismos. Todo el mundo está centrado en sí mismo, pero entonces tú, con tu coraje y valentía, estás atacando su status quo. Son al final los fracasados los que siempre se han reunido para hablar de los demás, los triunfadores. Son los desesperados al final los que siempre se han burlado de la gente que tiene esperanza. Así que haz un favor a ti mismo e inténtalo. Atrévete. Hoy, más que nunca, hace falta gente que exprese lo que siente, que alce la voz ante todas las injusticias que vivimos en el día a día, que se atreva a defender lo que es correcto, aunque le incomode. El coraje también se expresa con palabras, con la verdad, con la autenticidad, con la firmeza. Y muchas veces una sola voz cambia el mundo entero. Tienes que tener claro que nadie es invencible. Realmente el mundo es un lugar cruel y despiadado. Hay que ser fuertes y valientes en esta vida, no nos queda otra opción, porque si no, el mundo te come. Sufriremos derrotas, pero hay que saber levantarse y aprender. El estoicismo te ayuda a recuperarte cuando el mundo te vence y te hace más fuerte. Los estoicos se curan centrándose en aquello que pueden controlar, sus pensamientos y sus decisiones. Una de las cosas buenas que tiene el coraje es que es sumamente contagioso. Un acto valiente inspira a los demás.
Una decisión firme desencadena una cadena. Nunca mejor dicho. Cuando tú actúas con coraje, no solo cambias tu vida, sino que estás inspirando a los demás para ser la chispa de motivación que les hacía falta para emprender cualquier cosa. Y es así como el mundo cambia. Solo con un pequeño acto de coraje se forma una cadena de decisiones que hace que el mundo tome un nuevo rumbo. El mayor riesgo, como decía antes, es no arriesgarse. Quedarte en la zona de confort parece lo seguro, pero realmente al final de tu vida seguramente te arrepentirás de todas aquellas decisiones que no llevaste a cabo. Lo que parece cómodo hoy puede convertirse en arrepentimiento mañana. Hay una historia curiosa que es que cuando Jeff Bezos trabajaba en el fondo de inversión y estaba a punto de dejar esta empresa para fundar Amazon, se lo comentó a su jefe del momento. Y este le dijo, Jeff, vamos a dar un paseo. En el paseo le dijo, la verdad es que es una idea fantástica, pero mejor que la haga alguien que no esté trabajando, es decir, alguien que no tenga nada que hacer con su vida. Curioso, ¿no? Imaginaos si Jeff Bezos le hubiese hecho caso a su jefe de entonces y no se hubiese atrevido a actuar con valentía. Al final, nuestra vida está llena de situaciones de este tipo. De gente que nos dice que no debemos hacer determinadas cosas porque no son lo correcto. Pero realmente si lo piensas, ¿esta gente qué sabe? ¿Cuánta gente a lo largo de la historia le habrán dicho no hagas esto porque no es lo correcto? Pero al final consiguieron hacer cosas magníficas. Así que simplemente si tú tienes en tu foro interno, en tu corazón, sientes que tienes que perseguir algo, hazlo. Hazlo con valentía y coraje. El libro está compuesto de muchísimas historias de gente que en determinadas situaciones actuaron con valentía. De Gaulle, que se enfrentó a los nazis, Ana Frank, que estuvo encerrada y aún así escribió un diario y no se rindió nunca, Florence Nightingale, una historia que vamos a ver a continuación, que es la de los 300 espartanos, que tiene mucha más repercusión de la que todos en general sabemos, aunque al menos a mí me sorprendió bastante porque no tenía ni idea. Se trata de la historia de la batalla de las Termópilas, conocida popularmente como la batalla de los 300 espartanos, en la que 300 valientes se enfrentaron al ejército del rey Jerjes, del rey persa de ese momento, y a su ejército de más de 200.000 hombres. 300 versus 200.000, parece una auténtica locura. Vamos a remontarnos un poquillo a una clase de historia, pero Jerjes, al tener un ejército tan grande, quería conquistar prácticamente el mundo entero. Y en ese momento tocaba a Grecia. Hay que tener en cuenta que en este punto de la historia Grecia no era un país unificado, estaba compuesto por diferentes polis, cada una con su propio gobierno, sus propias costumbres y bueno, tenían algunas cosas en común como la región, pero realmente eran como ciudades independientes. Estas ciudades griegas, como son Atenas, Tebas, Corintio o Esparta, muchas veces guerreaban entre sí o en otras ocasiones se alineaban para combatir un enemigo común, pero lo dicho antes, eran ciudades prácticamente independientes. Entonces, muchas de estas ciudades, al ver el tremendo ejército que venía por ellos, simplemente se rindieron o simplemente se dejaron comprar por las riquezas del rey Jerjes. Pero no fue así con los espartanos. Esparta recibió la oferta de Jerjes y la rechazó y reunió a sus 300 soldados más valientes comandados por el rey del momento, Leónidas. Ellos sabían desde el primer momento que era una empresa abogada al fracaso, o sea, ellos sabían que iban a morir, pero aún así lo hicieron con valentía y coraje. Y aunque en ese momento no lo sabían, esta decisión que tomaron estos 300 valientes cambiaría el mundo entero en años venideros, cambiaría el futuro de la civilización occidental. ¿Por qué? Te cuento. A pesar de haber resistido como auténticos titanes y meterle un poco de miedo en el cuerpo a Jerjes, ya que vio como solo 300 hombres le hacían frente y le ponían las cosas difíciles, perdieron, como estaba claro. Ellos lo sabían y estaba claro que iban a morir. Pero gracias a este acto de valentía sirvió para inspirar al resto de polis griegas a unirse todas para combatir al ejército persa. Y tras esta unión lograron vencerle. Los 300 espartanos, tal y como decía antes, fueron los que inspiraron a la valentía de los demás que venían después. Fueron un símbolo de heroísmo y resistencia.
porque si no hubiese sido así, igual hoy en día todo Occidente no existiría y estaríamos, no sé, seríamos todos restos o descendientes del ejército persa. El valor y el sacrificio de 300 personas ha servido para cambiar el rumbo del mundo entero siglos después. La llamada del coraje es una invitación a actuar con virtud, a actuar siempre con valentía en los momentos en que el mundo más lo requiere. En nuestro mundo, no quiero decir que sea en el mundo entero, sino en nuestro mundo. A dejar de vivir en piloto automático, a dejar de posponer, a dejar de ser un mero espectador. El momento es ahora, la oportunidad es esta, así que pregúntate a ti mismo, ¿vas a responder a la llamada o vas a dejarla pasar? Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, déjame en comentarios qué te ha parecido, si conocías la historia de los 300 espartanos o cualquier otra historia de valentía que te inspire a ti cada día a ser mejor. Y recuerda, Fortes, Fortuna Iubat. La fortuna favorece a los valientes. Te deseo lo mejor, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides dejar tu like y comentarios. Cuídate mucho. Chao, chao.